Estamos en comunicación con el abogado e historiador. Tiene muchas facetas Claudio Velázquez. También es especialista en derecho ambiental. eh, Recorrió por el Ministerio Público. Está ahora en el Ministerio del Ambiente. Y en sus ratos libres de ocio. Cuando vos jugás Play, por ejemplo, Lucas, Sí, él está escribiendo libros. Buen día, exacto. Claudio. ¿Cómo estás? Buen día, Marco. Buen día, compañeros de la radio. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Bien, Claudio. Siempre habrá un 13 de enero. Sí, sí, sí. Estuvimos viendo por redes sociales la recordación de esta frase que en realidad pertenece a Luis María Argaña meses previos del golpe del 89, haciendo alusión a aquella maniobra de Higinio Morínigo en esta fecha, en donde transfería la totalidad del poder al Partido Colorado, ¿verdad? Y que más adelante sería un antecedente importantísimo de la guerra civil que se da justamente en el año 1947, don Marcos. Sí, o sea, es esto, a ver un poco, este cambio abrupto del gobierno en 1947. Podemos decir que es un antecedente directo a la revolución del 47. Sí, de hecho que sí, él fue el principal motivo de disgusto de su cúpula militar, y también del Partido Febrerista, ¿verdad? Si bien los liberales no ocupaban ningún espacio de poder, también había un conato importante revolucionario de parte de los mismos, y bueno, es lo que marca el estallido de la guerra civil del 47, que significó muchísimas pérdidas de vida. Hasta ahora muchos historiadores la califican como la guerra civil más impactante en términos de vida, y definitivamente podemos considerarlo como un antecedente importantísimo y directo, como dijiste, don Marcos. 30.000 paraguayos pudieron haber perdido la vida. Y más o menos, ¿verdad? Lo que pasa también con los números, eh, yo le calculo, algunos hablan de 10.000, otros de 5.000, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay registro, sobre todo en lo que es el bando insurgente, ¿verdad? Como para no generar tanto impacto, digamos. Muchos números se ocultaban, no se registraban la cantidad de muertes que hubo ya por la zona de Tacuatí, y ni qué decir acá en las cercanías de Asunción, cuando se desataron los combates en aquella guerra civil, don Marcos. Ya. Eh, A ver un poco, ¿quiénes eran los insurgentes y quiénes los que estaban en el poder real en 1947 cuando se desata esa revolución? Bueno, cuando se desata esa revolución, inicialmente surge a partir de a partir de un conato exclusivamente militar. Ya después se van plegando jefes militares, tanto del bando liberal como del bando federalista, ¿verdad? De hecho, Rafael Franco mismo vino a tomar parte de la conducción de la revolución. Eh, Eso sí, ¿verdad? De repente hay algunas críticas que se le hacen a Rafael Franco en lo que fue la conducción de esta guerra civil. Y otra cuestión también muy cargada con el paso del tiempo fue la participación comunista en esta guerra civil del 47. Lo que pasa es que Morínigo pretendía una colaboración importante del gobierno de los Estados Unidos, y como ya estábamos en una guerra fría iniciando la misma, cargaba la intervención comunista en sus reportes Morínigo, de tal forma de decirle al gobierno de los Estados Unidos: che, ayúdenme colaborando con armamento, colaborando con recursos económicos, incluso tanques Sherman pidió Morínigo como para apoyar en esta revolución. Lo que Estados Unidos siempre dijo: no podemos apoyarte con armamento ni con capital económico, sí podemos eh, encaminar un acuerdo entre los insurgentes y tu gobierno, ¿verdad? Y finalmente no obtuvo Morínigo su reclamo en cuanto a armamento y tanques y demás, ¿verdad? Eh, Eso sí, finalmente pudo sostener la situación y la revolución terminó a favor del gobierno, don Marcos. Sí, justamente, bueno, doctor Lucas Aracho te saluda, buenos días, antes que nada. ¿Qué tal, don Lucas? ¿Cómo estás? Todo bien, doctor.
Sin duda alguna, este hecho a partir de 1947 marcó un antes y un después en el Partido Colorado que, digamos, pasó décadas en la llanura total, se puede decir también, Exactamente. doctor, ¿no? Sí, exactamente. El Partido Colorado pierde oficialmente el poder en el año 1904, cuando se da la guerra civil de ese año, en donde los revolucionarios liberales se instalan en Villeta y desde allí van encaminando la toma del poder, ¿verdad? Y son desplazados por completo los colorados. Ujú. Desde ese entonces, prácticamente hasta el 13 de enero del 47 estuvieron en una llanura considerable. Eh, 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 un dato importante, en 1909 se da la famosa revolución de Laureles, donde Bernardino Caballero se junta con una facción disidente del Partido Liberal y pretendieron desembarcar en Laureles, Ñembucú, y ahí iniciar otra guerra civil para sacarle del poder a los liberales. Fracasó nomás esta revolución, hubo algún chivo expiatorio filtrado allí, bueno, no triunfó. Y habrá habido alguna participación colorada también en las otras guerras civiles, la de 1912, la de 1922, pero nunca pudo tomar el poder y siempre, como dijiste, Lucas, estuvo en una llanura. Las entrevistas que hace Seifer, que a los referentes colorados de ese periodo, hablan de un periodo muy duro, en donde no había dinero, en donde había poquísima participación. Se destacan personas como Pedro P. Peña, que fue presidente por un mes en 1912. Fue digamos, fue un pequeño lapso donde tomaron el poder los colorados en 1912. Se destaca también el general Eugenio Agaray en ese periodo. Y bueno, otras figuras también que fueron marcando esa llanura del Partido Colorado, don Lucas. Sí, bueno, y sin duda que después de esto que pasó en 1947, el Partido Colorado quedó bastante sólido, fuerte, digamos, en cuanto a la retoma del poder se refiere en el país, doctor. Y vos sabés que hubo dentro mismo del Partido Colorado disidencias y luchas. Por un lado estaban los de la facción de Natalicio Ujú. González, estaban los que estaban en la facción del presidente, no recuerdo su nombre, de Federico Chávez. Hubo enfrentamientos internos, de hecho, desde la salida de Morínigo más o menos, hubo varios presidentes colorados que duraron un mes, que duraron 6 meses, en fin, no hubo tampoco tanta estabilidad. Finalmente esa estabilidad, por decirlo así, viene cuando asume eh, Alfredo Stroessner y bueno, va congraciándose con los dirigentes colorados y calma esa disidencia que existió desde enero del 47, podemos decir, hasta la asunción de Alfredo Stroessner ya en el 54, don Lucas. Ujú. Ya. Y a partir del 47, entonces, Partido Colorado hasta Lugo, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿verdad? Ojo, también recordaremos la disidencia marcada que se da entre la fracción tradicionalista de Juan Ramón Chávez y la otra facción, digamos, del cuatrinomio más o menos que se da 1 o 2 años antes del derrocamiento de Alfredo Stroessner. Hubo Sí, también su disidencia dentro del Partido Colorado, más allá de esa unidad demostrada durante el gobierno de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Claro. sí, fuertísima es la división del poder del Partido Colorado a lo largo y a lo ancho de la historia también, ¿verdad? Claudio, vos escribiste algo sobre la revolución de mil Yo novecientos escribí nueve algo sobre o mil novecientos la guerra civil del veintitrés 22, 22. del 22 y la de Sí, 1911 y 12 también, ¿verdad? ya, Mm. Y ya, pues, siempre he destacado cómo mucha gente dice que el Partido Colorado estaba neutro en estos enfrentamientos, pero no es así. Siempre había partidarios colorados que tomaban o un bando o estaban en otro bando. O sea,
tenían cierta participación muy pequeña, ¿verdad? Pero bueno, tuvieron también su participación. Cuando se da la guerra civil de 1922, por ejemplo, Eugenio Garay, que cuando eso era mayor, se pliega al bando insurgente, o sea, al bando que pretendía sacar del poder al entonces presidente en su primer periodo, Eusebio Ayala. O sea, tomó una posición y tomó una lucha. De hecho, se registra un combate en la zona de Villa Florida, donde Eugenio Garay era líder de un bando, de una pequeña unidad insurgente, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y ese es un recorrido que estamos haciendo a la historia. El pueblo tiene que tener memoria, tiene que saber de su historia. Lastimosamente en los colegios no se toca tan fuertemente este tipo de cuestiones. Sí, Gracias a Dios totalmente, tenemos Juan. los libros de Claudio y de otros historiadores que nos pueden ilustrar un poco qué es lo que pasó, ¿verdad? Y esta Sí, famosa frase, siempre habrá un 13 de enero. Él decía, lo decía Luis María Argaña, ¿verdad? En 1988. ¿Y qué es lo que quería decir, según vos, Claudio, con esa frase que ya es célebre porque ocupó tapa de los diarios y hasta ahora se recuerda, ¿verdad? bueno, ¿Qué por pensás sobre que quería decirnos con esa frase el doctor Luis María Argaña? Bueno, desde mi punto de vista, por un lado, trata de mostrar que debe de haber una victoria y una unidad, digamos, dentro de lo que es la estructura del Partido Colorado. Por sobre todo, es el mensaje que él trata de transmitir. A partir de ese 13 de enero, digamos que el 100% de la estructura del Estado pasa a ser colorada. Si bien Higinio Morínigo lo podemos vincular con una facción militar, también se pliega al bando colorado plenamente con esta acción del 13 de enero. Y por ende creo que lo que Luis María Argaña quiso transmitir en esa parte es la victoria y la unidad que debe haber internamente dentro de la estructura del Partido Colorado. Me pareció algo muy importante lo que dijiste sobre el olvido que pasa este periodo. Muchas veces nos quedamos en lo que es la guerra de la Triple Alianza y en lo que es la guerra del Chaco también, pero nos Sí, olvidamos de este periodo tan importante que transcurre después de la guerra del Chaco hasta la caída de Alfredo Stroessner, en donde acontecieron hechos políticos fundamentales como este. Higinio Morínigo es una persona que para mí amerita muchísimo estudio, porque imagínate, llamó en el 46 a lo que era la primavera democrática, por sí. decirlo así, en donde hace un gabinete donde estaban tanto militares, tanto colorados como febreristas. Y cuando se da esta acción del 13 de enero, ¿qué hace Morínigo? Un día antes le consulta a los militares qué hay que hacer. Si le sacamos a los febreristas del poder, si le sacamos a los colorados del poder, y su gabinete militar le dijo, quedémonos todos 100% militar. Entonces, ¿qué hace Higinio Morínigo? Él se da cuenta que podía ser traicionado por los propios militares, entonces le da la totalidad del poder a los colorados y le hace embauque a sus camaradas militares y a los febreristas por otro lado, y pasa allí totalmente el poder a pertenecer al Partido Colorado, ¿verdad? Por eso es una persona, si bien militar, hizo juegos políticos en cuanto a traiciones, despojos. O sea, muy interesante para mí es la personalidad de Higinio Morínigo, y amerita un poco ser estudiada, sobre todo en los colegios, ¿verdad? Sí, claro que tiene que ser estudiado porque son bisagras de la historia donde cambia Exactamente. definitivamente, a ver, un poco el derrotero de la República del Paraguay, ¿verdad? Pasa de una facción política del poder a otra absolutamente distinta, ¿verdad? Y casi nadie conoce, imagínate, recordamos ese trocito de historia dentro de la República del Paraguay por la frase del profesor doctor Luis María Argaña. Bueno, pero bienvenido sea también que por lo menos por eso nos recordemos de esta parte de la historia, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, don Marco. Don Claudio, fue un placer hablar contigo, como siempre.
definitivamente somos fanáticos de la historia del Paraguay, de tus libros, de tus obras. Comentaron para concluir qué obras tenés y dónde están a la venta y compañía. A ver si Lucas, por ejemplo, quiere comprar alguna de tus obras, ¿dónde puede acercarse él? Bueno, de hecho en las principales librerías de Asunción y los alrededores están a disposición. Siempre el último material, por ejemplo, habla del coloradismo caballero, aquel que nace en 1880 y justamente va hasta 1904 prácticamente. Se habla de todo ese periodo, de cómo Bernardino Caballero se hizo con la hegemonía del poder, a pesar de una disidencia que viene de parte de Juan B. Busquiza. Y allí, por ejemplo, aclaramos un punto muy importante. Generalmente los colorados a lo largo de todo el periodo que se inicia justamente el 13 de enero del 47, calificaron a los liberales de legionarios, en recordación a aquellos paraguayos que pelearon contra los paraguayos en la guerra de la Triple Alianza. ¿Y qué pasa? Tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado en su fundación tuvieron personas que anteriormente estuvieron en lo que era la Legión Paraguaya durante la guerra de la Triple Alianza. En el Partido Liberal, por ejemplo, prácticamente toda su formación está integrada en la mitad más o menos por liberales. Y en el Partido Colorado está Juan B. Busquiza y de CUT mismo, ¿verdad? O sea, decir que el Partido Liberal es de legionarios sería caer en un error, porque también el Partido Colorado estuvo formando por integrantes legionarios, digamos, Juan B. Busquiza, que fue presidente mismo, ¿verdad? Así que se trata de abordar un poco esos hechos y esas situaciones en el libro, ¿verdad? Y de qué es lo que lleva finalmente al Partido Colorado a caer en 1904, ¿verdad? Que es esa falta de transición de figuras, ¿verdad? Era como que la gente ya estaba cansada más o menos de que Caballero y su círculo directo acaparen todos los sectores del poder, y por eso se da el levantamiento en 1904 que finalmente expulsa a los colorados del poder. Ya. Excelente. Buenísimo. Entonces la gente que quiera comprar y que nos está escuchando, las principales librerías del país. Muchas gracias, compañeros, y estamos a la orden. Gracias, Muchas Claudio. gracias, doctor, muy amable. Te informó PDS Radio TV Digital. Claudio Velázquez, historiador, abogado, especialista también en derecho ambiental. Y bueno, mirá por lo rica de la historia paraguaya. Sí.